Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a Recodeses Ideas, Escuela de Filosofía a la manera clásica. Espero que mi voz llegue hasta el final de... Llega, perfecto. Bien, estamos muy contentos de teneros a todos con nosotros y como en todas estas conferencias, la única petición, la única premisa que os pedimos es que tengáis vuestros teléfonos móviles en silencio o en modo avión. Recordadlo. No queremos interrupciones a lo largo de la conferencia. Y bien, esta conferencia habla de un tema curioso, que no sé si muchas veces nos hemos planteado. ¿Cómo superar el miedo al miedo? ¿De acuerdo? Esta conferencia va a estar impartida por nuestro profesor de filosofía, Matan Steinman, y además va a tener la particularidad de que se va a complementar mañana, aquí en Recodeses Ideas, de un curso práctico para la superación de los miedos, en los cuales cada uno de vosotros, si es de vuestro interés, os podéis apuntar y aplicar estos conocimientos a nuestra vida de cada día. Miedos, pues, ¿qué os voy a decir de los miedos? Todos y cada uno de nosotros tenemos miedos, desde que nacemos hasta que morimos. Podemos decir que los miedos son unos compañeros nuestros de vida, que no nos dejan ni a sol ni a sombra. Muchas veces nos hemos planteado que la felicidad precisamente del ser humano puede estar precisamente en la superación de esos miedos. Entonces, el miedo es algo que a todos y cada uno de nosotros lo que nos hace es, nos bloquea, nos enfada, nos asusta, nos incapacita, nos bloquea y sobre todo nos hace desconfiar en nosotros mismos. Si somos capaces todos de aplicar conocimientos, ya sea a través de estas conferencias, de libros de autoayuda, de un poco ponernos a prueba nosotros mismos para la superación de estos miedos, yo creo que nuestra vida en general será más plena y más feliz, que es lo que todos y cada uno yo creo que venimos buscando cuando venimos a vivir a esta vida que tenemos aquí. Bien, y finalmente, para no extenderme mucho, voy a dar dos pinceladas de nuestro ponente, Matan Steinman. Matan es de profesión quiropráctico, es profesor, como hemos dicho, en nuestra escuela de filosofía, es también profesor de filosofía de artes marciales, que aunque algunos no lo creáis, hay artes marciales filosóficas, y además es voluntario en tratamiento de personas en cuidados paliativos y consejero espiritual de enfermos terminales. Yo creo que con el currículum de nuestro ponente de hoy y con su buen saber y su experiencia vital, yo creo que esta conferencia va a dejar un buen sabor de boca en todos nosotros. Paso la palabra a nuestro compañero Matan Steinman. Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. ¿Funciona el micro, Bárbara? Sí. Bien. Te corrijo, Pedro, no soy consejero espiritual, yo acompaño, ¿sí? Soy acompañador, yo sigo al lado. Consejos espirituales no es lo mío. Pedro citó diferentes líneas de trabajo y todas ellas tienen algunos denominadores en común y uno de ellos es el miedo. En artes marciales y en cuidados paliativos el miedo es evidente. Tenemos miedo a hacer daño, tenemos miedo a sufrir, tenemos miedo a morir, tenemos miedo a desaparecer. Pero en filosofía esto no es tan claro. Sin embargo, el miedo es muchas veces una resistencia o un gran motor de la filosofía que nos impulsa a tratar de comprender las leyes de la naturaleza y a buscar y encontrar el sentido de la existencia humana. ¿Quién de aquí podría decir que no tiene miedo a nada? ¿Alguien no tiene miedo a nada? No veo ni una mano levantada. Desde que somos niños hemos sido educados
a sentir miedos. Miedos que tienen sentido, miedos que no tienen sentido. Y sobre todas las cosas tenemos miedo a sentir miedo. Porque el miedo es incómodo, es difícil sentirlo. Y hemos construido una sociedad, un mundo, un punto de vista, donde hemos relacionado algo que no tiene nada que ver, que es la comodidad con la felicidad. Y por eso tenemos miedo a sentir miedo. El miedo está para potenciarnos o para frenarnos. El miedo está para potenciarnos. El miedo está presente en los momentos más importantes de nuestra vida. Cuando conocemos nuestra pareja, cuando tomamos la decisión de hacer una carrera u otra, cuando tomamos la decisión de ser padres, cuando tomamos la decisión de comprar una casa. El miedo está presente en los momentos más importantes de nuestra vida y su mensaje es claro, es sacar lo mejor de nosotros, es hacernos estar atentos a lo que está ocurriendo. El miedo es un gran regalo. Lo que pasa es que necesitamos desempaquetarlo. En Grecia, estos dos, no sé si todos pueden ver, estos dos gemelos se llaman Phobos y Deimos. Phobos es el dios del pánico. Pánico es el miedo al miedo. Y Deimos es el terror, cuando no puedo sostener lo que veo y me tapo los ojos. Ellos son hijos de Ares y Afrodita, de la guerra y de la belleza. De hecho, Ares, además del dios de la guerra, es el dios del coraje. Y él iba con su carro de combate y sus dos hijos eran los que tiraban del carro. En Sumer se dice, sostener la mirada al miedo y el miedo se transforma en coraje, dar la espalda al miedo y el miedo se transforma en pánico y en terror. Tenemos miedo a muchas cosas. Tenemos miedo al futuro, a qué es lo que nos espera en la esquina del futuro. Tenemos miedo a qué crisis financiera, política, de salud nos espera. Tenemos miedo a nuestra propia fuerza. Tenemos miedo a la fuerza de nuestra determinación, a nuestro posible fracaso, a si nuestra vida tendrá sentido o no, a si seremos felices o no. Y este miedo está bien. Sin embargo, cuando tenemos miedo al miedo, no actuamos. Cuando tenemos miedo al miedo, ni intentamos. Tenemos miedo también de ser rechazados, de no ser aceptados, de que no seamos lo suficiente, del que dirán. Y este miedo está bien. Pero cuando tenemos miedo al miedo, acabamos poniendo máscaras. Acabamos no siendo auténticos, no siendo honestos. No enseñamos lo que realmente pensamos, sentimos y hacemos. Tenemos miedo también a la fuerza de nuestros compromisos. Tenemos miedo de la libertad que vamos a perder cuando asumimos un compromiso. Y este miedo está bien. Sin embargo, el miedo al miedo nos impide tomar compromisos. Y no nos comprometemos con nada ni con nadie. Y el compromiso más importante de nuestra vida es seguir nuestros sueños. Si seguimos nuestros sueños, esta es la certeza de que seamos felices. No. Lo que sí es seguro es que si no seguimos nuestros sueños, seremos infelices. Lo que sí va a ocurrir seguramente cuando seguimos nuestros sueños es que encontraremos un propósito. Y una vida con un propósito es la victoria al gran mal de nuestro tiempo, el vacío.
la ausencia de sentido. Entonces sí, necesitamos aprender a manejar nuestros miedos, porque si no lo hacemos, sea el miedo que sea, el miedo al rechazo, el miedo al fracaso, el miedo al futuro, el miedo al desconocido, el miedo al sufrimiento, al dolor, a la muerte, a volar, a las serpientes, lo que sea. Si no aprendemos a manejar este miedo nos va a manejar. Y nos volveremos secuestradores y rehenes de nosotros mismos. Mi objetivo esta tarde es que cuando salgamos de aquí tengamos un poquito menos de miedo al miedo y un poquito más de su contrario, de su opuesto, que es la confianza. La confianza es el paso que tenemos que dar para aprender a vivir una vida plena, sin miedo al miedo. Ya confiamos en muchas cosas. Confiamos en el conductor del autobús cuando nos subimos. Confiamos en el piloto del avión cuando nos subimos. Confiamos en el coche que va al carril al lado. Confiamos en nuestro corazón cuando vamos a dormir. Confiamos que él seguirá latiendo mientras dormimos. En una clave fundamental, la victoria sobre el miedo al miedo es la confianza. Primero sobre nosotros mismos y después en todos los contextos de la vida. Bien. Bueno, no se podrá leer, voy a leer. La conferencia está dividida en 4 partes. La primera parte es comprender el miedo. En esta primera parte vamos a diseccionar el miedo para entender su fuerza, para entender su ley. Necesitamos comprender algo para poder manejarlo. El miedo es un regalo, como dije antes, como el dolor es un regalo. Gracias al dolor pongo la mano en el fuego y la quito. Si no fuera el dolor, pondría la mano en el fuego y no podría utilizarla más. En esta primera parte de la conferencia vamos a comprender qué es esto del miedo. En la segunda parte vamos a ver el rol fundamental que hay en la atención plena y en la conquista o reconquista de nuestra conciencia para que podamos manejar el miedo. La atención hoy es un superpoder y cada vez más porque nos hemos acostumbrado a cambiar nuestra atención, el foco de nuestra atención en el momento en que hay una nueva llamada, un nuevo impulso. Y hemos construido no una atención sostenida, sino una distracción sostenida. Y esta distracción sostenida nos debilita mucho a la hora de poder manejar el miedo. La tercera parte de la conferencia vamos a ver cómo podemos superar el miedo. En esta parte la vamos a expandir mucho más en el taller de mañana. Hoy vamos a dar algunas pinceladas. Mañana tendremos 4 horas para explorar todas estas herramientas y muchas más. Y la cuarta parte de la conferencia nos vamos a preguntar si realmente es posible dar vida a una vida sin miedo al miedo. Y la única manera realmente es que podamos establecer una relación íntima, profunda y natural con lo espiritual. Vamos a abrir este tema también en la conferencia. Si eso os parece bien el plan, veremos. Muy bien, vamos a comprender el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es una emoción. Emoción viene del latín emovere, que significa impulso que me mueve a la acción. Toda emoción es un mensajero que me está pidiendo que haga algo. El miedo es la emoción de la percepción de un peligro, sea real o imaginaria, presente, pasado o futura, nada más. ¿Qué es lo que el miedo quiere? Alertarnos de que algo importante está ocurriendo en este momento y que tenemos que estar dispuestos a actuar para protegernos.
Este es el sentido del miedo. Todas las emociones son mensajeros muy buenos, tan buenos que mientras no entregan su mensaje no se van. Lo único que tenemos que hacer es recibir su mensaje, aceptamos, comprendemos que estamos ante una situación importante. Y lo que la emoción del miedo me quiere decir es atento, atención a los detalles, cuidado. ¿Realmente este socio es de fiar? ¿Realmente tengo todo controlado? ¿Realmente me he preparado de la mejor manera posible? Esto es lo único que el miedo me quiere avisar. A diferencia de los animales, nosotros tenemos el componente de pasado y futuro, porque tenemos una herramienta que los animales no tienen, que es nuestra imaginación, nuestra fantasía, y nuestro recuerdo juega un rol muy importante en este contexto de fantasía e imaginación. Entonces, si yo recuerdo algo que me ha dado miedo, vuelvo a sentir miedo. O si imagino que lo que va a pasar ahora es para tener miedo, tendré miedo. Bien. Nuestro cuerpo, el sistema nervioso es el sistema maestro de nuestro cuerpo. Todo lo que ocurre en el sistema nervioso genera un efecto dominó que cambia mi sistema endocrino, las hormonas, el sistema inmune, la protección del cuerpo, el sistema musculoesquelético, que es mi postura, el sistema respiratorio, cardiovascular, todo lo demás. El sistema nervioso tiene diferentes funciones y una de ellas se llama sistema nervioso autónomo, y no se llama autónomo porque paga muchos impuestos, se llama autónomo porque funciona solo. Y el sistema nervioso autónomo tiene dos formas de distribuir nuestra energía. Una, que se llama simpático, no es simpático, viene de simpazos, que significa sufrir juntos, y hace referencia a todos los órganos que se activan en este momento, en este estado. Un ejemplo, entra un león por la puerta y yo miro al león, y mi cuerpo va a reorganizar su energía para que yo pueda luchar o huir de él. Mis pupilas se dilatan, así veo mejor los detalles, sin embargo pierdo la visión periférica, muerdo los dientes para no morder la lengua, caso tenga que luchar o huir, mi presión arterial sube, mis fosas nasales se abren más, hay una entrada mayor de aire, mi digestión se corta, toda la sangre de mi aparato digestivo va a los músculos grandes y así estoy preparado para luchar o huir. El estado contrario se llama parasimpático, el estado ante un contexto de confianza, hamaca, coco, playa. En una clave, nuestra salud consiste en el equilibrio entre esos dos estados. Deberíamos poder ir a cazar el león y descansar, hacer un festín después. ¿Qué es lo que nos pasa hoy? Convivimos con un león todo el tiempo y nunca sabemos cuándo nos va a morder. Y esto es insostenible para el cuerpo. Lo que llamamos estrés es la hiperestimulación de este sistema nervioso simpático. ¿Cuáles son las consecuencias? Pues vista cansada, bruxismo, problemas de presión arterial, problemas de digestión. Todo esto es una hiperestimulación del sistema nervioso simpático. ¿Sí? ¿Cuál es la cuestión en nuestro mundo actual? Es que el miedo estaba para alertarnos de un león, de un peligro letal, pero los peligros que enfrentamos hoy no son letales. Tengo miedo de hablar en público, tengo miedo de la chica o del chico que me voy a acercar, tengo miedo de la entrevista de trabajo, tengo miedo de lo que va a pasar mañana, tengo una serie de miedos que en verdad no son una amenaza real a mi vida, y este es el problema, que tenemos miedo de sentir miedo porque no estamos acostumbrados a la incomodidad del miedo, y estos miedos acaban modificando nuestro comportamiento para hacernos evitar estas situaciones. Entonces yo no voy a hacer una entrevista de empleo porque tengo mucho miedo. Yo no hablo en público porque tengo mucho miedo. Yo no pruebo cosas nuevas porque tengo mucho miedo. Y el miedo al miedo acaba coartando mi experiencia de vida. Acaba limitando todo lo que yo puedo vivir para aprender cosas nuevas. El miedo es el umbral de mi crecimiento. El miedo no es malo,
El miedo me está diciendo, de aquí para allá, cuando me cruces, empezarás a crecer. Bien, vamos a ver un esquema ahora. Es muy difícil mapear el ser humano. ¿Sí? Lo que vamos a utilizar ahora es un esquema griego mezclado con una idea egipcia. ¿Sí? El ser humano con diferentes partes. El círculo de abajo, tengo un puntero láser y todo. Opa, esta no. Opa. Bien. El círculo de abajo se refiere a nuestro cuerpo físico, al mundo concreto, al mundo de la acción, a nuestra fisiología. ¿Sí? El mundo del medio, el mundo intermedio es nuestro mundo emocional y el mundo de arriba es nuestro mundo mental. Vemos que hay zonas que interconectan, que están entrelazadas entre una dimensión y otra. El mundo emocional está enlazado con el mundo físico y el mundo emocional también está enlazado con el mundo mental. Cada uno de estos elementos tiene una serie de características. Y luego tenemos una dimensión que une a todas, que las permea y que las trasciende, que es nuestra dimensión espiritual, que hablaremos al final de la conferencia. Vamos a hablar de cada una de estas partes. Este es nuestro mundo emocional. Nuestro mundo emocional tiene una serie de características. Es muy fuerte, es muy poderoso. De hecho, las emociones me pueden hacer cosas extraordinarias, tanto buenas como no tan buenas. Es en verdad nuestras emociones que tienen el volante de casi todas nuestras acciones. Los de marketing conocen esto muy bien. ¿Sí? Las emociones son muy poderosas, pero tienen un talón de Aquiles. Bueno, en verdad no es el talón, sino es su visión. Son un poco ciegas. ¿Qué significa eso? Que todo lo que yo siento, mientras lo siento, es verdad, aunque no lo sea. Si os digo, no sabéis lo que fulano me habló de vosotros. Y en 5 minutos digo, no, no era broma. Durante estos 5 minutos era verdad para vosotros. Entonces, todo lo que yo siento, mientras lo siento, me parece verdad, aunque no lo sea. Y este es el punto delicado de nuestro mundo emocional. Bien. Tenemos nuestra mente. Nuestra mente tiene las características contrarias. Nuestra mente no tiene mucha energía. Nuestra mente cuesta mucha disciplina sostenerla. Nuestra mente está siempre queriendo irse, ¿no? Es lunes y piensa en el viernes, es ahora y piensa en Semana Santa, luego piensa en agosto, cuándo voy a descansar. Está siempre pensando en cuándo desconectar, porque nuestra energía es un cuerpo muy joven, tiene poca energía y necesita mucha disciplina para ser ordenada. ¿Cuál es su gran ventaja? ¿Cuál es su gran poder? Es que mi mente puede cuestionar todo. Mi mente tiene el poder de tamizar las cosas para llegar a pepitas de oro. Y esto es lo que vamos a querer utilizar en el proceso de manejo del miedo. ¿Sí? Y luego tenemos este personaje, que es nuestro cuerpo físico, que es el reflejo, el espejo de lo que ocurre arriba. O lo contrario, como lo veremos. ¿Sí? Pero entendemos que las emociones, en verdad, todas nuestras emociones son una fórmula muy sencilla. Un punto de vista de nuestra mente y una manera de utilizar nuestro cuerpo. Un ejemplo. La rabia. Me cabreo. ¿Sí? ¿Qué es la rabia? La rabia es un punto de vista mental con una forma de utilizar mi cuerpo. Cuando siento la rabia entrar en mi cuerpo, siento como mis hombros se levantan, muerdo los dientes, la musculatura alrededor de mis ojos se tensan, mi respiración sube. Si en este momento soy capaz de bajar los hombros, abrir la boca y bajar la respiración, la rabia no se manifiesta porque la rabia no va a tener uno de los componentes de esta ecuación.
Lo vuelvo a decir porque es una verdad que a veces cuesta un poquito integrar. Todas nuestras emociones son un punto de vista mental más una manera de utilizar nuestro cuerpo. ¿Sí? Puede ser un cambio de punto de vista que afecta hacia abajo o una postura que afecta hacia arriba. Si os digo que ahí en la entrada de la escuela hay alguien deprimido, ¿cómo creéis que será su postura? Todos hacen lo mismo. Tendrán los hombros para abajo, estarán sentados mirando abajo con la cara flácida, la mente distraída. Es la misma postura cuando estamos sentados mirando el móvil. La misma postura. Cuando nos sentamos en esta postura, en un tiempo empezamos a sentir este vacío. ¿Sabéis que los deportistas en porcentaje que menos depresión tienen son los jugadores de vóley? Porque pasan mucho tiempo mirando arriba con el pecho abierto, esperando la pelota, y esa es la postura opuesta a la postura depresiva. ¿Sí? Entonces nuestras emociones, lo vuelvo a remarcar porque es importante, tienen una fórmula muy sencilla. Mi manera de entender e interpretar los hechos y la manera que yo tengo de utilizar mi cuerpo. Las dos van a dar vida a una emoción. Bien, entendemos el miedo. ¿Sí? Miedo es una emoción que tiene como única función protegernos de un peligro. Lo que ocurre es que ese peligro es real o imaginario, es pasado, presente o futuro. Su único objetivo es hacernos proteger. Y gracias al miedo, nuestra especie está viva hoy. El miedo es un recurso de la naturaleza, es una fuerza de la naturaleza para protegernos. El miedo como emoción es un punto de vista y una manera de utilizar el cuerpo. Hasta aquí estamos bien. Vamos a entrar en la segunda parte de nuestra charla. La importancia de la atención plena y la reconquista de nuestra conciencia. ¿Quién soy y a dónde estoy? Si vuelvo al esquema anterior, bien, de estos tres personajes, de mi mundo físico, de mi mundo emocional, de mi mundo mental o de mi mundo espiritual, ¿quién realmente soy? Una pregunta. ¿Cómo? La combinación de los tres. ¿Alguien va a otra opinión? ¿Cómo? No escucho. Todos, somos todos. Vale. Hay muchas maneras de entender esto. Para mí no somos nada, ninguno de ellos. ¿Quiénes somos? Somos el viajero, el observador que viaja a través del cuerpo, a través de las emociones y a través de la mente y a través del componente espiritual. Somos el observador que hay detrás de nuestra experiencia. Y nuestra atención es hacia dónde vamos. Voy a explicar mejor esto. Bien, eso es un cuadro muy famoso, el cuadro de las emociones. No sé si podéis leer. Cuanto más lejos, más suave es, cuanto más central, más intensa es la emoción, y hay emociones de líneas diferentes. Por ejemplo, el enfado, la ira y la furia, el tedio, la aversión y el odio, la melancolía, la tristeza y la pena, la distracción, la sorpresa y el asombro, el temor, el miedo y el terror. ¿Sí? Si imaginamos que nuestro mundo emocional, nuestra dimensión emocional es una mansión con un montón de habitaciones, yo soy el huésped de esta mansión, no soy las habitaciones. ¿Qué significa eso? Te voy a utilizar Pedro. Si Pedro es mi felicidad, yo voy a la habitación de la felicidad y chan chan, me siento feliz. ¿Cómo te llamas? Nuria. Si Nuria es mi melancolía, yo cambio de habitación y ahora me pongo poético. Si el otro Pedro es
mi rabia, ¡ah, qué mal está todo! ¿Sí? Entonces, yo no soy lo que yo siento, yo estoy en lo que yo siento. Y este cambio de perspectiva es un cambio radical. Esto me va a permitir crear distancia entre quién realmente soy y lo que estoy sintiendo para poder trabajar con lo que estoy sintiendo. ¿Sí? Entonces, no somos nuestro miedo, estamos en la habitación del miedo. Y fijaos, si yo no soy ni mi cuerpo, ni mis emociones, ni mi mundo mental, sino soy mi atención, hemos construido un mundo donde ya no hacen falta prisiones, campos de concentración, que somos todos prisioneros de diferentes emociones. Aquí hay una imagen fuerte. El mundo que hemos construido es un mundo donde nos lleva, nos secuestra muchas veces, porque secuestra nuestra atención y nos conduce a una habitación que no hemos elegido estar, pero nos han cogido de la oreja y nos han puesto ahí. Y ahí tenemos una experiencia. Y todos tenemos la misma experiencia. Tenemos todos miedo. Estamos todos asustados porque han dirigido nuestra atención a la habitación del miedo y ahí sentimos esto. ¿Sí? Por eso, los ejercicios de atención y concentración son fundamentales para poder manejar nuestras emociones y el miedo es una de ellas. Os invito, tenemos 2 minutitos, el ejercicio es muy sencillo. Todos vamos a prestar atención, todos ven, ¿verdad? El puntito que está aquí en el medio. Y cada vez que mi mente se va a la tortilla de patatas que me espera en casa, o a lo que pasó antes, o a la discusión que he tenido con mi jefe hoy, volvemos. Se va y vuelve. El ejercicio no es sostenerlo ahí, sino es volver. Si nos concentramos mucho, el círculo alrededor desaparece. Muy bien, no vamos a utilizar mucho más, pero os recomiendo que tengáis algo así impreso en vuestra pared del baño, para que no estéis mirando TikTok, porque somos lo que entrenamos. Si entrenamos la distracción, seremos maestros de la distracción. Si entrenamos la concentración, poco a poco vamos aprendiendo a dirigir nuestra atención, a liberarnos del secuestrador, a elegir, y esta es la auténtica libertad. ¿A dónde voy? ¿A dónde dirijo mi conciencia? ¿Sí? La libertad física es movilidad. La libertad interna, esta es la poderosa. Y para esto, primero, necesito adueñarme de mí mismo. Y adueñarme de mí mismo es desarrollar mi conciencia poseyendo mi atención. ¿Sí? Y cuando creamos perspectiva, cuando damos distancia entre quién soy y dónde estoy, empezaremos poco a poco a crear una presencia centrada, serena, poco reactiva, flexible en que es capaz de adaptarse a las situaciones, de aceptar aquello que es.
y resiliente, la que es capaz de regresar al centro cuando la tormenta emocional ha pasado. Esta presencia será nuestro gran aliado en el manejo del miedo. ¿Veis por qué esto es tan importante? Y vemos porque el mundo que hemos construido es un mundo donde cada vez tenemos menos poder sobre nuestro miedo, simplemente porque no tenemos poder sobre nuestra atención. Bueno, esto es uno de los temas de nuestro curso de filosofía, el mito de la caverna de Platón. Bueno, hemos construido un mundo un poco en 1984 y un mundo feliz. Hablaba hoy tuve clase de filosofía. Nuestras cadenas están construidas por el miedo y por el entretenimiento. ¿Sí? El miedo nos hace tener miedo de romper las cadenas y el entretenimiento nos hace estar a gustito con las cadenas. Pero bueno, entonces, tema para otra conferencia. Vamos a volver al miedo. Bien, ¿cómo superar el miedo? Lo primero que tenemos que poder entender es que todas las herramientas de superación del miedo son una habilidad. Conquistar una habilidad no es un botón, es un proceso. Todo proceso necesita un poco de tiempo y un poco de persistencia, equivocarse, corregir errores, seguir insistiendo, y así poco a poco vamos poseyendo esta habilidad. Manejar el miedo, dominar el miedo, es una decisión íntima, personal, que va a requerir esfuerzo. Y sé que esfuerzo es otra de estas palabras con poca popularidad hoy, porque como dije al principio, hemos construido un mundo donde comodidad y felicidad es la misma cosa, y esfuerzo es incomodidad, pero os aseguro que el esfuerzo abre las puertas, si no a la felicidad, a una profunda paz interna. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que todas las herramientas para superar el miedo son una habilidad que tenemos que conquistar y que va a necesitar un proceso. Y está bien. Segundo, dominar nuestra atención, o por lo menos ir poseyendo poco a poco mi capacidad de dirigir mi atención a donde yo elijo. Y cuando soy secuestrado, cuando me llevan a donde no quiero, yo pueda ir liberándome poco a poco y decir, no, espera, voy. Me suelto un poquito. Y ahora necesitamos darnos cuenta de otra cosa, del diálogo que llevamos dentro nuestro. Uy, se han tocado ampollas aquí. ¿Vale? ¿Cómo reaccionaría alguien que en el momento en que abro los ojos me grita, vago, eres un vago, levanta? O pienso en comer algo que no debería, eres un gordo glotón, tú no puedes, tú nunca podrás, desiste ya, tú no eres suficiente, ¿tú quién te crees que eres? Si alguien me estuviera gritando así todo el tiempo, le mandaría a freír espárragos muy rápido. Sin embargo, muchas veces nos hablamos así. Y esto no es un aliado en el manejo de nuestro miedo, porque esta voz es la voz de nuestra mente. Y recordamos, el miedo es una interpretación mental y una manera de utilizar mi cuerpo. La interpretación que yo doy a los hechos me va a conducir a una emoción u otra. Un ejemplo, juego del Mallorca con el Real Madrid, el Mallorca vence el Madrid 5-0, si yo soy del Mallorca he visto un juego, si yo soy del Madrid he visto otro juego, aunque el juego fue el mismo. Mi punto de vista me va a llevar a una emoción u otra. Otro ejemplo, discusión en pareja. ¿Sí? Muchas discusiones en mi pareja. Si yo interpreto como que estamos empezando y las discusiones son para limar las arestas, para hacerme comprender el otro y que así
después de las discusiones podamos comprendernos mejor y convivir mejor, lo que estamos haciendo es trabajar la convivencia y todo irá bien. Mi manera de sentir y mi manera de actuar es una. Si las mismas discusiones yo digo, esto significa que no estamos hechos el uno para el otro, esto pinta final, esto no me gusta, como siento del mismo hecho es otra cosa completamente diferente y la decisión que voy a tomar es otra radicalmente diferente. La interpretación que yo doy a los hechos va a modelar qué emoción tengo según esta circunstancia. Por eso, adueñarme de mi diálogo interno es fundamental. ¿Sí? Nos ponemos en situación, tenemos una charla que dar sobre el miedo, o tenemos un examen en 2 semanas, o me han hecho un examen en el médico y la semana que viene me dan el resultado. O algo que yo tengo tiempo, ¿cómo manejo este miedo? En diferentes técnicas, vamos a ver una muy sencilla. Vamos a dar vida a un diálogo interno. Lo ideal es que podamos escribir. Escribir es hablarse. ¿Cuáles son los personajes de este diálogo? Opa. Este y este. ¿Sí? Nuestras emociones necesitan soltar, necesitan expresar lo que sienten. ¿Sí? El diálogo es entre nuestra dimensión emocional y nuestra dimensión mental. Recordamos las características de nuestra dimensión emocional. Es muy fuerte, muy poderosa, pero es ciega. Entonces, mi mente, primero, ¿qué es un diálogo? Un diálogo es cuando 2 o más partes se conectan para desafiar en su punto de vista, alternando el emisor y el receptor para que los dos, después del diálogo, tengan un punto de vista más válido, más verdadero, más útil que antes del diálogo. Eso es un diálogo y vamos a querer dar vida a un diálogo dentro de nosotros, porque tenemos un mogollón de personajes dentro. Son 2 de ellos. Nuestro mundo emocional, entonces nuestro mundo emocional tiene que poder ventilar las emociones. Por ejemplo, voy a dar una charla y creo que voy a quedarme en blanco, no sabré qué decir, la gente se va a reír de mí, voy a hacer el ridículo, van a hacer bromas durante años, saldré en el Diario de Mallorca como el peor orador de todos los tiempos. El mundo emocional tiene que poder ventilarlo, sacar. Recordamos, no todo lo que sentimos es verdad, aunque lo sintamos como verdad. No pasa nada, lo decimos, lo expresamos. Nuestra mente tiene que poder recibir lo que nuestras emociones sueltan. ¿Cómo? Con amor incondicional. No pasa nada. Cuéntame, ¿qué es lo que te preocupa? ¿Sí? Es muy importante esto, porque si nuestra mente juzga lo que sentimos, es como si un amigo muy querido viene a confesar algo que le da vergüenza. Y empieza a hablar, y antes de que acabe le digo, pero eres tonto de hacer esto, eres tonto de sentir esto. ¿Qué va a pasar? Se va a callar y nunca más me va a contar nada. Y en este momento hemos creado una fractura en la amistad. Si yo no soy capaz de confesarme a mí mismo lo que siento, voy a crear una fractura interna. Estas fracturas son exactamente lo que me hacen tener miedo al miedo. Porque cuando tengo miedo al miedo, y soy 2, una parte quiere ir para allá, la otra parte quiere ir para el otro lado, y no pueden entenderse, tendremos un problema grave. Entonces queremos hacer terapia de pareja dentro. ¿Sí? Queremos unir nuestras partes, queremos reconectar nuestras partes. Entonces lo primero, las emociones ventilan y sueltan todo lo que quieren y mi mente recibe, escucha con amor incondicional, con aceptación. Cuéntame. Y esto es lo que... ¿qué más? Suelta, suelta. Una vez el mundo emocional ha soltado todo lo que tenía que soltar, mi mundo mental ahora tiene que poder responder. ¿Cuál es la fuerza de nuestro mundo mental? Es poder tamizar, analizar.
Mi mundo mental tiene que filtrar todo esto, lo que las emociones han dicho, y poder aconsejar el mundo emocional con mucha inteligencia y con verdad. Hay muchas técnicas para hacer esto. Esto. Estas son las galletas de la victoria. Os presento. Pues nuestra mente, cuando nuestras emociones se ponen como muy negativas, muy oscuras, y no saben muy bien qué decir, o tienen miedo, por ejemplo, ¿no?, a quedarse en blanco en la conferencia. No, es que me voy a quedar en blanco, y que no sé hablar, soy horrible. Mi mente va a buscar las jarras de la victoria, que son todas las veces que sí hemos podido hablar, todas las veces que no hemos quedado en blanco. Vamos a abrir la jarra de las galletas de la victoria y vamos a sacar una y la vamos a comer. No, si yo pude antes, ahora también puedo. Si alguna vez pude, es porque puedo. Esa es una de las maneras de nuestra mente aconsejar nuestro mundo emocional. Otra manera, es una técnica muy estoica. Los estoicos es otro de los temas que veamos en nuestro curso de filosofía. Hacemos una lista de tres líneas. ¿Qué es lo que depende de mí? ¿Qué es lo que no depende de mí? ¿Quedarme en blanco depende de mí? No ultérrimamente. Por eso hay una tercera columna. De todas aquellas cosas que no dependen de mí, ¿qué es lo que puedo influenciar en ellas? ¿Qué puedo hacer para disminuir la posibilidad de quedarme en blanco? Pues prepararme muy bien la conferencia, ensayar, o sea, hacer mi parte, ¿sí? Y en el momento en que la mente divide todas las posibilidades entre qué es lo que depende, qué es lo que no depende, y qué es lo que no depende, pero sí puedo influenciar, ya tengo una línea de ataque, ya tengo un plan aquí. Y cuando tengo un plan, las emociones se tranquilizan mucho más, porque el miedo ha entregado su mensaje y ya se ha ido. ¿Sí? Vuelvo a insistir, mañana tendremos 4 horas para explorar estas técnicas y muchas más. Bien. Otro concepto estoico, premeditatio malorum. Esto suena a Harry Potter. Premeditatio malorum en latín significa prever el mal, que es lo contrario de pasar pena, que es el deporte nacional de Mallorca. Llevo años en la isla y he entendido y comprendido que pasar pena para los mallorquines es una forma de amor. O sea, yo me preocupo porque amo. ¿Sí? Amo mucho, por eso me preocupo mucho. Entonces tengo que preocuparme más porque quiero mostrar que amo más. ¿Sí? Entonces tenemos ahí. Y es más, cuando me preocupo siento que mágicamente estoy protegiendo esto. ¿Sí? Entonces pasar pena es rezar para que no ocurra aquello que tengo miedo que ocurra. Premeditatio malorum es lo opuesto, es hacer las paces con lo peor. Es, vale, me quedaré en blanco, me pongo en la situación de quedarme en blanco. ¿Qué puedo hacer si me quedo en blanco? ¿Tengo chistes en la cartera? Sí, tengo chistes en la cartera. Vale. ¿Puedo llamar a alguien? ¿Tengo algún cuento? ¿Y si no saco nada? ¿Y qué? ¿Y qué si me quedo en blanco? Entonces lo que hago es ir sosteniendo la mirada en las situaciones que tengo miedo hasta disolver esta niebla de incertidumbre y hacer las paces con las situaciones difíciles. ¿Sí? Y es aquí donde entramos en una de las mejores maneras de disolver el miedo, exponiéndonos a él. Esto en terapia se llama terapia de exposición, que consiste básicamente en, tengo miedo de estar solo, voy a estar solo. Tengo miedo a la oscuridad, voy a pasar un tiempo en la oscuridad.
Hay diferentes maneras de hacerlo. Una manera paulatina. Por ejemplo, tengo miedo a las serpientes. Es que no puedo ni ver. No pasa nada. Primero, un dibujo de un niño de una serpiente. ¿Lo puedo mirar? Sí, es gracioso. Vale, ahora una foto de una serpiente no venenosa. ¿La puedo mirar? Sí. Y voy a aumentar. Ahora un vídeo. Ahora voy a hacer un ejercicio de imaginación y voy a imaginarme con una serpiente. Ahora voy al zoo y voy a ver serpientes. Y voy, de una manera escalonada, exponiéndome a aquello que tengo miedo y lo voy resolviendo. Y el miedo va entregando su mensaje y se va yendo. Una manera más radical es exponerme a la máxima fuerza de lo que tengo miedo. Esa técnica se llama técnica de inundación o de implosión. Para hacer esto necesito estar súper motivado, tengo que tener muy claro por qué quiero vencer este miedo y además lo quiero vencer ya. Entonces me expongo, lo siento. Era eso. Vale. Importante que esta exposición no haya una amenaza de vida con esto. Tenemos que ser inteligentes en la técnica de exposición. Y eso es otra cosa guay de las tecnologías, porque también podemos hacerlo con la realidad virtual. Y hay muchos centros de terapia, por ejemplo, que están atendiendo a pacientes con acrofobia, que es fobia a las alturas, con la realidad virtual. Entonces, la mente sabe que está segura, pero las emociones están ahí. Y entonces nos vamos exponiendo poco a poco a la sensación y se va difuminando. ¿Sí? Vale. Otra manera ya no es utilizar la mente, sino es utilizar el cuerpo. Nuestro cuerpo tiene unas posturas que son extraordinarias contra el miedo. Nos ponemos todos de pie. Y levantamos el brazo derecho y lo cerramos en un puño, el codo ligeramente doblado. ¿Verdad que nos sentimos diferentes? Sí. Abrimos las manos, levantamos el mentón un poquito, ponemos las manos en la cadera, postura de porque has llegado tarde a casa. Tenemos que poder ser conscientes de que cada postura me va a conducir a una emoción distinta. ¿Sí? Ahora estamos en un contexto diferente, porque tenemos mucha gente, es un poquito diferente, nuevo, pero tenemos que ser conscientes de que hay posturas que son diferentes. Nos sentamos y ahora vamos a cruzar los brazos, las manos, dedos detrás de la cabeza. Postura de jefe. Inclinamos un poquito. Muy bien, bajamos las manos. Entonces el cuerpo también es una herramienta maravillosa a la hora de manejar el miedo. ¿Sí? Cuando no tengo tiempo, cuando la situación lo que necesita de mí es una decisión más inmediata, cuando no tengo tiempo para ir trabajando el miedo de una manera cognitiva, y necesito una solución inmediata, puedo utilizar mi cuerpo. Antes he explicado sobre el sistema nervioso simpático y parasimpático, ¿os acordáis, verdad? Bien. Vamos a hacer otra prueba para activar el uno y el otro, ¿vale? Para activar el sistema simpático, lo que vamos a hacer es buscar algún lugar en la sala y nos vamos a concentrar en un punto. Y lo que vamos a hacer es llenar el pulmón de aire, aguantar con el pulmón lleno, vaciar y volver a llenar. Concentrándonos en el punto. Muy bien, y relajamos. Tenemos que sentir que el cuerpo ha cambiado un poco de estado. Estamos un poco más activos. Y ahora vamos a hacer lo opuesto, vamos a estimular el sistema parasimpático. Vamos a prestar atención en la parte periférica de nuestros ojos, no en un punto, sino en la región al lado.
Vamos a llenar el pulmón de aire y soltar lento. Llenamos lento y soltamos. Tomamos el aire en un tiempo y soltamos en 3. Muy bien. Tenemos que sentir que las dos maneras me conducen a direcciones diferentes de mi fisiología, que mi cuerpo se prepara para una cosa o para la otra. ¿Sí? Y lo mismo lo contrario, ¿sí? Postura de bajo, cerrado, no. Todas son posturas que van a decir a mi mundo emocional que tengo miedo en este momento. ¿Bien? Vale. Una parte un poquito más técnica. Hay un nervio que se llama nervio vago, que no se llama vago porque es vago, sino viene de vagabundo. Es el par craneal más largo del cuerpo, nace en la base del cráneo y llega hasta los intestinos, y tenemos muchas maneras de trabajar con él. Mañana trabajaremos bastante esto. Técnicas de respiración y apnea, contacto con el frío, hacer gárgaras, ¿se llama? Porque en la base de la garganta está el nervio vago. Hay una serie de técnicas para poder estimular el sistema parasimpático, para que podamos bajar la tensión y poder crear perspectiva entre quiénes somos y lo que estamos sintiendo. ¿Sí? Son todas técnicas que vamos a explorar bastante mañana. Bien. Ya sabemos de qué va el miedo. Ya sabemos la importancia de la atención en el manejo del miedo. Ya sabemos quiénes somos. O sea, sienta lo que yo sienta, yo no soy esto. O sea, no pasa nada. Hemos aprendido algunas técnicas para empezar a manejar el miedo. Hemos aprendido a escucharnos, a hablarnos, a poner un poquito de luz, un poquito de claridad en nuestra mente en las cosas que no la vemos tan claras. Hemos aprendido a utilizar un poquito nuestro cuerpo para calmar la emoción del miedo. Y ahora nos vamos a ir a otra parte. La pregunta es si es posible realmente construir una vida sin miedo al miedo. O sea, que podamos tener una relación natural e íntima con el miedo. El miedo es un viejo amigo. Oh, estás aquí tú otra vez, vente. Ven, vamos a tomar un café, vamos a hablar un poquito. ¿Sí? La única manera, en mi opinión, es poder establecer una relación profunda con la espiritualidad, y ahora vamos a ver qué es eso de espiritualidad. Porque es una palabra comodín que utilizamos de muchas maneras diferentes. Lo primero a entender, y esto es un hecho, esto no es una opinión, el universo está ordenado. El universo está ordenado. El universo no es caótico. Todo caos que vemos es parte de un orden mayor. La naturaleza está ordenada. Por eso existe la ciencia. La ciencia es el estudio de las leyes de la naturaleza. Si no hubiese orden, habría azar. Si hubiera azar, no habrían leyes. Y no podríamos entender nada porque cada día la naturaleza se comportaría de una manera distinta. Sin embargo, existe la biología. Y la biología es el estudio de las leyes de la vida. Lo que significa que hoy se comporta de una manera y mañana se comporta de la misma manera que ayer. Aquí hay una ley. Hasta aquí, esto es un hecho. ¿Sí? Bien. Ahora necesitamos hacer un pasito más para llegar a la espiritualidad. Y el siguiente paso es que estas leyes no fueron construidas por azar, sino que hay una inteligencia que las rige. Lo que significa que las leyes tienen un sentido, tienen un porqué.
Entramos en la sala, vemos las sillas, vemos la pantalla, vemos los libros, no pensamos que aquí ha habido un huracán y ha caído las sillas en esta, sino entendemos que ha habido unas manos que ahora para nosotros son invisibles, que han ordenado las sillas en esta posición y han puesto la pantalla y el proyector. Suponemos que ha habido unas manos que han hecho esto. El siguiente paso es, ¿ha habido una intención en este orden? Sí, evidentemente. Esta sala está preparada para una conferencia. La intención era preparar la sala para una conferencia. Entonces hay orden y hay sentido para el orden. O sea, el universo está ordenado y este orden tiene un porqué, tiene un sentido. Bien. Hablar todo sobre esto es muy difícil. ¿Sí? Pero vamos a intentar. Y ahora necesitamos dar un paso más. Y ese es el paso de la espiritualidad. Que es, ¿este sentido es bueno o es malo? El universo está ordenado porque tiene un sentido, y este sentido es bueno o malo. Para la espiritualidad es bueno. ¿Qué significa eso? Significa que el universo tiene un sentido amoroso. El objetivo del universo es un objetivo amoroso. Y voy a explicar mejor. Me voy a sentar. Hablamos de leyes, bueno, eventos. Todos los eventos son regidos por leyes. Todas las leyes son regidas por una necesidad, y esta necesidad es regida por un amor. Como dijo Pedro antes, he trabajado en cuidados paliativos, acompañando a enfermos terminales. En este momento, en el momento donde estamos a punto de disolver nuestro personaje, ahí va a surgir el amor que hay por encima de la necesidad. He sido testigo de eso. La relación con la espiritualidad me va a permitir en este momento confiar, entregarme, apoyarme en aquello que no depende de mí, porque para mí el universo está ordenado para un bien mayor. Que significa que todo lo que ocurre es lo mejor que puede ocurrir porque es lo que ha ocurrido. Esto es una creencia. Esta es la manera, quizás la única manera de comprender la vida para que tengamos plena confianza en ella. Para que podamos soltar esto de que tenemos tanto miedo, soltar el control de las cosas que no dependen para nada de nosotros. Soltar el control de las cosas que no dependen de nosotros me va a necesitar una confianza mayor, una confianza en que aquello que no depende de mí está direccionado, está regido por una ley, y esta ley obedece un sentido positivo. Sirve para algo, me está conduciendo al mejor lugar que yo puedo ir. El universo está ordenado, y no solo en su creación, sino en su movimiento. Una hoja no cae de un árbol porque sí. Nada ocurre porque sí. El movimiento está regido por la ley por la necesidad, y la necesidad por un sentido mayor, por una bondad mayor, por un amor mayor. Yo sé que a veces este amor es doloroso, es difícil, ¿sí?
Es como un niño que está a punto de poner los dedos en el enchufe y el padre le pega la mano. ¿Lo ha hecho porque le odia o porque le quiere? Porque le está impidiendo sufrir un daño mayor. ¿Sí? Sé que esto es conversación para mucho rato. ¿Sí? Para nosotros, la espiritualidad o la dimensión espiritual es la dimensión que une a las tres, lo que significa que une todas las partes que estaban fracturadas y que la trasciende. Que yo pueda relacionarme con todo aquello que es más grande que yo y que yo pueda ver la misma inteligencia que rige el universo, rige también mi vida. Y que yo pueda ceder el control de las cosas que no dependen de mí y afirmarme en las cosas que dependen de mí. Una vida sin miedo al miedo solo es posible con una autoestima muy potente y con una gran confianza en la vida. Una gran confianza en lo que hay por encima de las leyes. Al lado de mi escritorio donde estudio, tengo 3 muñequitos que me representan ideas para mí muy importantes, muy poderosas. La primera es, ¿cómo se llama? Estos de Harry Potter, que protegen la prisión de Azkaban. Los dementores. Tengo un dementor ahí al lado de mi lugar de estudio, que representa el miedo. Y esta luz el miedo, que no quiero verlo, que no quiero mirar. Otro es el maestro Yoda, que es mi maestro, que me da muchos consejos, que dice, hazlo, no lo intentes. Y otro es Indiana Jones. Para mí, Indiana Jones representa lo mejor de lo mejor, porque es una manera de entender la vida como una aventura, donde él se lanza a la aventura, se entrega a todas aquellas cosas que no dependen de él. Y para mí el momento más guay, más importante de Indiana Jones es exactamente lo que quiero que podamos llevar de esta charla hoy. Vamos justitos. Tenemos a nuestro héroe aquí, Indiana Jones, y él ve en la búsqueda del Grial como un caballero está flotando sobre un abismo. Dice, muy bien, qué guay. Hasta que él se encuentra con el abismo. Y está delante del abismo y su padre está detrás con los nazis y en teoría está el Grial delante. Y él mira el libro de su padre y aquí habrá un secreto, aquí habrá un truco para poder cruzar este abismo. ¿Y qué ve? Pues lo mismo. Hay un hombre flotando en el abismo y esto no es lógico. Esto no tiene sentido ninguno. ¿Y qué hace? Pues cierra los ojos, dice, vale, esto no tiene lógica, pero yo confío. Pongo la mano en mi corazón, busco estas gotas de confianza, de espiritualidad que llevo en mi corazón. Levanto el pie y descubro que el abismo no era un abismo, sino era un puente camuflado. De alguna manera inexplicable, hoy para mí con palabras, os puedo decir que siempre somos sostenidos. Siempre somos sostenidos. Y para mí, esta es la única manera de que podamos construir realmente una vida plena, sin ningún miedo al miedo. Muchas gracias.
Muy bien, ahora os toca a vosotros. Entonces, como es tradición aquí en nuestra escuela, este momento es el momento del diálogo, puedes preguntar o comentar, y si yo sé o lo que surja. Entonces, si quieres hacer alguna pregunta, algún comentario, compartir algo, esto es un buen momento. Solo levantar la mano. Nadie, no puede ser. ¿Tenés miedo? Sí. Habías comentado que había dos diferencias. Uno es todas las cosas que dependen de ti y todas las cosas que no dependen de ti. ¿Cuáles son las cosas que dependen de uno? Esa es una pregunta maravillosa. Lo que depende de mí son mis acciones, mis decisiones. ¿Sí? En la pregunta está la respuesta. Lo que depende de mí es lo que depende de mí. ¿Sí? Lo que no depende de mí es más fácil aclarar, es la opinión que los demás tienen de mí, los hechos de la vida, lo que la vida me va a traer. Hay un personaje que me encanta que se llama Viktor Frankl, ¿no? Que es el fundador de la logoterapia. Os recomiendo mucho su libro, El hombre en busca de sentido, para que podáis poneros en contexto. Él descubrió la auténtica libertad en Auschwitz, en un campo de concentración. ¿Sí? Entonces, ¿en qué radica la auténtica libertad? En yo soy libre para dar el sentido que yo quiero a las cosas que me ocurren. ¿Qué es lo que depende de mí? Pues esto. Otro personaje que me parece fascinante es Mandela. Hay una entrevista de Mandela que me deja flipado, loco, ¿no? Cuando él sale de la cárcel, el entrevistador le dice, ¿cómo has aguantado? Dice, ¿cómo he aguantado qué? ¿Te han robado 27 años de tu vida? Y él, no. He pasado 27 años de mi vida aprendiendo a gobernar a mi pueblo con justicia. ¿Sí? Lo que depende de mí es el diálogo que yo llevo dentro, es la interpretación que yo doy a los hechos de mi vida. Por eso Mandela es Mandela, por cómo él se hablaba. La vida interior, la vida que hay detrás de nuestros ojos y dentro de nuestro pecho, esa es la auténtica vida. Y esto es quizás lo único que depende de nosotros, en mi opinión. Más cosas. Venga, no seas tímido. Sí, Virginia. Está muy bien lo de perder el miedo y decidirse a hacer algo que parezca imposible, pero siempre dentro del sentido común. Evidentemente, ¿sí? El fundador de esa escuela tiene una frase que me encanta, que es, la aventura puede ser loco, pero el aventurero tiene que ser cuerdo. ¿Sí? Entonces, evidentemente, ¿sí? El sentido común tenía una hora. Para poder agotar el tema necesitaríamos hacer un viaje bastante largo. Y he dado por supuesto que tenéis sentido común. ¿Sí? Entonces, bien. Lo de Indiana Jones es una metáfora. Por favor, no ir a la tramuntana, buscar un abismo. Muy importante. ¿Sí? Entonces, bien, esto está claro, que quede grabado también, por si acaso. Evidentemente, mi mente es la que debe filtrar las cosas. Y necesito poder elegir mis experiencias. Y quizás esta sea la experiencia humana que es la de decidir. Tenemos un recurso ilimitado que es el tiempo y nuestra energía. 24 horas hay para todo el mundo, hay para el maestro Buda, hay para nosotros y hay para todos. ¿Sí? La diferencia está en a qué dedicamos este tiempo, ¿no? Y tenemos que poder elegir qué hacemos con él, qué hacemos con nuestro tiempo, y decidir es muy difícil. Y esto tiene que ver también con nuestra alienación histórica. ¿Sí? Elegir significa esto sí y esto no. Queremos esto sí y esto también. Esto sí y esto también, esto sí y esto también, y acabamos que no hacemos nada. Quiero ir a la derecha y a la izquierda a la vez. ¿Sí? Quiero pareja, pero quiero tener la razón siempre. ¿No?
Imposible. Entonces, necesito hacer las paces con las decisiones, con las elecciones. Y esas elecciones tienen que ser tomadas con todo mi ser, con mi mundo físico, con mi mundo emocional, con mi mundo mental y con mi mundo espiritual. Y cuando todas las partes están de acuerdo con, vale, voy a derramar mi vida en esto, vamos. Y esto con mucha cordura, con mucho sentido común. ¿Sí? Pero grande, potente. ¿Más preguntas? ¿Sí? A ti. ¿Qué opinas tú sobre la frase, la muerte no existe? Solo es un cambio de estado. Y esto es como para manejar el tema precisamente del miedo a la muerte. Bien. Esto es tema para otra conferencia, pero vamos a entrar en esto. ¿Vale? Hay una frase de Jung que me tiene loco, que es: el místico nada en las mismas aguas que el neurótico se ahoga. Y estas aguas son las aguas de la disolución de nuestro personaje. La muerte no existe, depende de mi estado de conciencia. Si he hecho, paradójicamente, para que yo pueda disolver algo, necesito haberlo hecho algo. Si no he hecho nada, cuando llegue el momento de la disolución será muy dura, porque hay un dolor añadido que es: no he aprovechado mi tiempo, no he aprovechado mi vida. Y esto es durísimo, es realmente difícil. Entonces, la muerte no existe para aquellos que han aprovechado el tiempo. Porque cuando llega ella, y ella me va a pedir el personaje para disolver, si lo entrego ordenado, siento paz. Si lo entrego caótico, desordenado, con muchas cosas pendientes, no querré entregarlo porque no está ordenado. Y en este momento la muerte sí existe, y es difícil, es dolorosa. Entonces, el mejor consejo, porque Sócrates decía que la filosofía es una forma de morir, cuidado Pedro, que era una forma de morir, es vivir, ¿no? Khalil Gibran, poeta preferido, él dice que la vida y la muerte es la misma cosa, así como el río y el mar son la misma cosa. Si quiero perder el miedo a la muerte, necesito perder el miedo a la vida. Cuando me entrego a la vida, cuando ella llega, cuando llega la muerte, la puedo sostener, la mirada, y decir, vale, he hecho lo que me tocaba, y voy. Y ahí entonces la muerte no existe. Bueno, todos aquellos que quieran hacer el taller, nos veremos mañana a las 10, es de 10 a 2. Se tiene que apuntar antes con Gaby o Leo, que están en el fondo. Y así tendremos 4 horas para hablar, para discutir, para vivir cosas mañana. Vale, los que vengáis, vendréis, eso. Mañana los que estén aquí a las 10. Ropa cómoda, traer algo para vendar los ojos y nada más. Y mucho coraje, mucho valor. Muchas gracias por haber venido.